En este episodio de la Divina Comedia te invitamos a explorar el profundo significado de la adopción junto a nuestro invitado especial Marcelo Medeiros. ¿Qué significa abrir el corazón y construir una familia desde el amor incondicional? ¿Cómo este proceso transforma tanto a los padres como a los hijos? Con historias reales, reflexiones profundas y una mirada llena de empatía, Marcelo nos guía en un viaje que toca el alma, derriba prejuicios y nos muestra el poder transformador de elegir el amor. Comencemos. Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. Buenas, gente, ¿cómo están? Casi sale Marce, tanto tiempo. ¿Cómo le va, don García? ¿Todo bien? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Hay que trabajar hoy, mirá que está Hoy, todo el mundo mirando en la mesa. wow, estamos hoy con toda la guardia, ¿eh? Se terminó aquello de los bizcochos, la limusina, la tertulia relajada. Hoy ya me mandaron un mail temprano diciéndome, hay trabajo que hacer. Y para llevar la contra, dale. Como dijo el gran filósofo aquel contemporáneo, se acabó un recreo. ¿Cómo son, eh? Bueno, déjense de tanta cháchara y vamos a comenzar este capítulo sobre la adopción, que es un tema fascinante y que además es un tema yo creo que un poco tabú. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Todo esto surge, Marcelo, por un artículo que escribiste hace poco y que publicaste en las redes y que en particular tuvo repercusión en Brasil. El artículo se llama Corazones fisurados y dice así: adopción, del romance a la realidad. Voy a leer un poquito el primer párrafo que dice: ¿estás pensando en adoptar? Detente por un momento. Pregúntate desde el corazón. ¿Por qué? ¿Para qué? La palabra adopción está teñida de amor, solidaridad y altruismo. Nos evoca lo mejor de nosotros mismos. Pero detrás de este ideal, muchas madres y padres llegan a la consulta desesperados, incapaces de conectar con su hijo o hija adoptivo, sintiéndose perdidos en un mar de emociones encontradas. Bueno, ya este primer párrafo nos está hablando muchísimo y de alguna manera nos deja ver que, que quizás algún caso te conmovió, Marcelo. ¿Podrías contarnos un poquito? Sí, primero, desde cuando pensé en escribir este artículo, fue a través de los casos que recibí, pero sobre todo un día que tuve la visión aquella de cómo llegan las personas a adoptar, ¿no? Y realmente son muy pocos aquellos que tienen 18 años, 19 años y dicen, wow, mi vida la voy a pasar adoptando niños. O voy a tener un hijo biológico y voy a adoptar otro. Son muy pocos realmente. Bien. La mayoría llega a la adopción desde el dolor, desde las pérdidas, desde el no poder quedar embarazados, desde muchas historias, pero no historias felices. Y eso debe ser como el 90% de las adopciones. Entonces, y los niños que llegan a ser adoptados, en el 100% no vienen de historias felices. Entonces se genera ahí un mar de fondo impresionante que se va develando cuando las consultas llegan del por qué las mamás no pueden conectar con sus hijos, ¿no? Entonces tengo un caso muy interesante que atendí por allá por la frontera hace unos años, que estaría bueno comentarlo un poquito, ¿no? Se trata de una mamá que llegó a la consulta y desesperada porque tenía dos hijas adoptadas y particularmente con una, pero con las dos no podía conectar. Siempre estaba en conflicto. Era como una historia eh, muy dura para ella, porque ella sí había elegido adoptar. Ella había elegido adoptar, estaba con su matrimonio y se llevaba muy bien, tenían todo un contexto adecuado. Se hizo todos los cursos
para poder adoptar, se fue a conferencias, se juntó con las sociedades de madres de aquí, de allá, de esto y lo otro, donde se juntan los padres que adoptan hijos, o sea, recorrió un montón de cosas, leyó libros, hizo todo lo que hay que hacer. Ya tenía un hijo, el hijo tenía 6 años, o 5 o 6 años, no recuerdo muy bien, hace años ya, y trabajaron con el niño, contándole que iba a tener hermanitos, pero que iban a ser adoptados, que nacían en otra panza y hasta que un día le llega la noticia de que aparecieron 2 en vez de uno. Iba a anotar un niño, aparecieron 2 niñas ahí. Entonces, cuando van al hospital a conocer esas hijas, hicieron todo un protocolo con el niño. Antes iban al hospital también, contándole que ahí iba a venir sus hermanitas, porque ya sabían cómo iba la mano. Cuando llegaron las gemelas, hicieron todo lo que hay que hacer para ser buenos padres adoptantes. Las vistieron diferentes, las pusieron, les enseñaron formas diferentes de vivir, siempre separaditas, nunca les dijeron son 2 cosas iguales, son 2 personas iguales, no, son 2 seres diferentes. Pero llegó un momento que la relación se volvió como insostenible. Era como una cobranza que tenían esas chicas con la mamá y ella no podía entender desde dónde venía. Por ahí fue como que arrancó todo esto, ¿no? Este camino de ver el tema de la adopción. Hay una cosa que es súper interesante y que de alguna forma hemos hablado previamente, sin referirnos específicamente a la adopción, pero sí a cómo funcionamos, que tiene que ver con el inconsciente y la memoria que en ese inconsciente se genera, que es la memoria intrauterina. Entonces, ¿qué pasa con esas, en este caso son 2, ¿no? Con estas nenas que se construyen en un útero, en el que muy probablemente ya sepan que una vez que dejen de estar allí, no serán bienvenidas, porque hay determinada información que la mamá seguro ya les transmitió. No sé si sabes un poco el caso de sus padres biológicos, pero ¿en qué sentido podrías orientarnos en base a esto que te estoy comentando, Marcelo? Sí, el contexto como generalmente ocurre, no siempre, ¿no? Pero generalmente ocurre, era un contexto crítico para los papás de estas criaturas, eh, adictos y tenían un montón de falencias realmente donde ya se sabía que no iban a poder sustentar. Igual hay que recalcar que siempre que un embarazo llega a término, hay una valentía, o llamémosle así, de poder llevarlo a término, ¿no? En aquellos tiempos todavía no era tan fácil abortar, pero hubo una valentía de poder llevarlo a término. Pero claro, la información que estas niñas recibieron durante todo el embarazo fue de violencia, ¿no? De olvidos, de una mamá adicta, totalmente adicta, no podía parar, no podía cortar. A veces pasa que con los embarazos las adicciones se cortan, por lo menos ahí en ese tiempo. No podía. Papá que no se hacía cargo, tampoco. Chicos jóvenes, pero sumidos en las drogas mismo. Entonces, desde ahí viene la semilla que se plantó en ese contexto, ¿no? Entonces, como vas a comprar una fruta que sabes que eh, estaba en la sequía y pasaron todos los temporales juntos arriba de ella, ¿no? Tú seguís, cuando hablas de este artículo, tú seguís comentando, la adopción no es solo un acto de amor, es un viaje profundo que exige preparación, sanación y una entrega absoluta. No basta con un hogar cálido, una cama cómoda y una educación asegurada. Aunque todo esto representa un refugio invaluable, no puede curar las fisuras invisibles que traen consigo estos pequeños corazones. En este caso, yo no sé si fue el caso, me pareció que sí cuando empezaste a hablar al principio, esta mamá y este papá, ¿no? Que adopta, ¿habían tratado de tener más hijos y no pudieron? No, no, fue un acto de Simplemente, altruismo realmente, fue decir, hay muchos niños sin poder tener papás, vamos a tener eh, un niño más, pero adoptado. O sea, fue un acto de altruismo de los pocos que pueden haber sin esa necesidad de tener un hijo. Ya tenían un hijo,
en realidad. Ok, así que en este caso podemos decir que la situación venía muy desbalanceada solamente desde el lado de las niñas. Exacto. Porque como bien dijiste, cuando una pareja llega a este punto, también ya viene bastante cascoteada emocionalmente por todas las circunstancias biológicas que impiden llegar a un hijo propio. Sí, sin duda. Eso todo, Sí, pero sí, 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 el sí. hijo biológico, ¿no? Exacto. O sea, tenemos por un lado los gestantes que ya están en problemas generalmente y los que van a ocupar ese rol, que vienen rotos a ocupar ese rol. Entonces, ya partimos de una base que habría que poder ver antes de tomar la decisión, ¿no? Por eso el artículo es realmente estar preparado o no para tomar la decisión, realmente. ¿Qué va a ser lo mejor o si simplemente va a ser lo menos peor adoptar un niño? ¿Y cómo sería que uno debería de prepararse para una situación de adopción? Y yo creo que yendo para adentro primero, viéndose y viendo realmente tus necesidades. ¿Qué es lo que yo estoy buscando cuando voy a adoptar? ¿Estoy buscando reponerme? ¿Estoy buscando curarme? ¿Estoy buscando sanar una herida? ¿Estoy buscando darle un hermano a mi hijo, a mi hija porque lo perdí en el camino? Esas son las cosas, ¿no? Deberían ser las personas que adopten, personas que realmente que estén sanas, no sé si sanos totalmente como un 0 kilómetro, pero en camino de sanación, por lo menos de entender que lo que van a buscar es algo que ya está fisurado, no necesita más fisuras del otro lado. Muchas de esas preguntas nos las deberíamos hacer igual al tener un hijo biológico, ¿no? Claro, Porque por supuesto que acá sí. es el agregadito de, bueno, ¿por qué? De lo que traen los gurisitos y qué necesidad mía van a cubrir del que va a adoptar. Yo tengo 2 gurises preciosos, Salieron el padre. obviamente, está más de sí. Claro. Y antes que nacieran, habíamos perdido 2 bebés y nos habíamos anotado para adoptar. Llegábamos a la adopción desde ese lugar. Tuvimos un par de entrevistas cuando nos llaman para, creo que era la última, o presentarnos a la familia, al niño, es que de nuevo queda embarazada la mamá y bueno, salió todo bien. Pero pongo esto como ejemplo de cómo uno llega a la adopción, que es un poco lo que decías al principio. Sí, sí, tenemos que sumarle que cuando nosotros estamos buscando ser padres, ya tenemos que mirarnos. Generalmente no es así, o sea, vamos, la vida nos va llevando porque la vida dice que tenés que ir a la escuela, al liceo, un poco más, ser padre, tener una casa, tener un perro, un gato, un microondas, y es lo que se hace, venimos a hacer eso en realidad, ¿no? Pero esto es mucho más, porque es mi historia, mis roturas con las roturas del otro. No hay con qué coser ahí realmente, porque está todo roto. Entonces, por eso habría que el camino no es tan simple, porque para eso hay que verse mucho antes de tomar la decisión de adoptar, ¿no? Realmente. Y si pasé por un momento bravo, duro, de pérdidas, ¿qué es lo que sucede generalmente? Es preguntarme al menos qué está pasando, por qué a mí el universo no me está mandando ese mensaje en hijos. Por lo menos tendríamos que preguntarnos eso. Cosa que no hacemos, porque en el desespero y en el de tenemos que tenerlo igual, no escuchamos las voces a veces que nos manda la naturaleza, seguimos para adelante y tendríamos que poder parar, ¿no? A mí una de las cosas que me llama la atención en lo que escribiste, en uno de los párrafos pones, hablando de las historias de estos niños anteriores, que no siempre, en todos los casos de adopción estamos hablando de niños recién nacidos, ¿no? Que a veces es bastante más intenso el material con el que han sido construidos estos niños. Pero una de las cosas que me llama la atención de lo que escribiste es, y nuestra misión, pusiste, no será borrarlas a esas historias, sino restaurarlas con paciencia, compasión y dedicación. Y yo recuerdo en particular una consulta que tuve con una mamá adoptante que estaba particularmente interesada en desaparecer de la vida de
de su hijo adoptado las pocas referencias que tenía de la mamá biológica. Traté obviamente de darle todos los motivos por los cuales esto no era una buena idea. ¿Qué nos podrías decir, Marcelo, al respecto? Tengo una experiencia muy cercana en Brasil, de alguien, de una familia que conozco mucho y que fui partícipe en esas cuestiones no de adoptar, pero de estar ahí en esos ¿El proceso? momentos, en el proceso. Un niño que fue adoptado, chiquito, igual, ¿no? 1 año más o menos, pero que se le hizo la vida mucho más fácil en relación a integrar a esa otra parte. Integrar no significa nos sentamos a tomar el té con tu mamá biológica o con tu papá biológico, porque muchas veces no están en condiciones de eso, pero sí siempre que sepan que hay otra parte y que tal vez otra parte no tuvo la información, la energía, el contexto, como para poder cuidarlos, pero sí para tener la valentía de tenerlos, en realidad. Y soltarlos a que alguien más pueda hacer el trabajo. Y eso también es valorable. Entonces creo que el poder llevarles la información, integrarla con mucha paciencia, sin romper, pero sin miedos, porque lo peor que podía pasar ya pasó, en realidad. Esos niños ya pasaron lo peor. Cuando son más grandes, este niño que estoy hablando, él sabe que tiene una mamá biológica. Él sabe que tiene un papá biológico, sabe cuál es su contexto, sabe que algún día los va a conocer, los va a ver cuando llegue el momento, cuando estén preparados sus otros padres para poder verlo, que no hay un freno ahí. Y él es muy feliz con eso, realmente, con su historia. No tiene ningún problema. Es algo como cuando el niño pregunta, ¿qué es la muerte, papá? Y vos le puedes decir que el cielo, que te vas al cielo, otros que no sé qué, otros que no sé cuánto, pero cuando vos le decís una muerte que se lo contás naturalmente, el niño no pregunta más, lo asume, lo vive. Pero cuando tratamos de esconderle esa parte es imposible porque sale por los poros, porque el niño ya lo vivió e inconscientemente va a tratar de restaurar su historia. Y si no lo hace, va a tratar de pasar las facturas a sus padres biológicos, creyendo su inconsciente que todavía son sus padres, a sus padres adoptivos, perdón, creyendo su inconsciente que todavía son sus padres biológicos. Entonces, es ahí cuando las cuentas después no cierran. También a mí me da la impresión que lo que pasa con los padres adoptivos en estos casos es que hay un dolor que para algún lado tiene que salir y los padres adoptivos son los que están. Entonces es como decir, bueno, es acá donde realmente uno en esas condiciones puede empezar a drenar esa herida existencial, que ese es un abandono tan brutal como es ese, ¿no? Que un niño no pueda estar con su familia de origen. Y en cuanto a esto, también quería preguntarte, si has observado algún patrón en estos niños en su forma de ser, en su carácter, en su forma de expresarse, que, que pueda, que hayas observado, simplemente eso, ¿no? Sí, hay uno que se repite constantemente, que es el miedo al abandono, ¿no? ¿Y cómo se da? Generalmente los niños adoptados son muy ruidosos, son muy de hacer zafarranchos, de portarse mal, entre comillas, pero simplemente por el hecho es como decir, andar con la bandera todo el día, aquí estoy, no me dejen, aquí estoy. Todo el tiempo están como realmente llamando la atención, son diagnosticados con TDA muchísimo, por ser eso, por ser ruidosos, tienen servicio siempre. Siempre están haciendo alguna macana inconsciente donde no quieran. Son esos niños que van con el vaso y se les cayó el vaso y no saben ni por qué, pero rompieron el vaso. Entonces, el miedo ese al no me dejen estar solo es un patrón que se repite mucho. Y otro es lo mimosos que son los niños adoptados. Son del abrazo, son del pegarse, son del el tirarse arriba de uno, pero también son del de no entregarse del todo. Es como que siempre tienen ahí un pequeño por las dudas, por aquello de que si me entrego me van a abandonar. Y eso se da sobre todo ya en los niños cuando crecen, cuando son adolescentes o son personas más grandes, ¿no? Es la falta de compromiso al entregarme del todo en las relaciones con mis padres, con mis hermanos, con los primos, con los vecinos, con todos. Por eso de siempre estoy haciendo alguna que me sale mal, como para mantener esa línea ahí Como viva. para mantener capaz también la atención.
es como una tensión permanente, es como un hilo que no puede romperse, ¿no? Exacto, exactamente. Siempre tiene que estar ahí. Y es recurrente eso, realmente. Entonces es como, estoy aquí, no me abandonen de vuelta. Y hay que estar atento a eso, realmente. Porque como ya fue en su inconsciente, si fue de bebito, si fue muy chiquito, en su inconsciente está latente el abandono. El mamífero perdió su referencia, sus olores, sus sonidos naturales para ir a otros olores y sonidos. Entonces es como un no me abandonen de nuevo. Hay una parte del artículo en que vos escribís y contás algo que te dijo una niña. Lo voy a leer tal cual y me gustaría que también nos cuentes eso. Pusiste así: recuerdo una pequeña adoptada que entre lágrimas me dijo, yo amo a mi mamá, pero hay algo dentro de mí que no puedo controlar y que me hace enojar con ella. Mi mayor miedo es que me abandone. Sí, tal cual. Una chiquita que le pasaba eso, realmente. Era como que ella tenía todo para ser feliz con su mamá. Por eso hablaba recién del no me entrego un 100%. Porque los niños perciben inconscientemente esa falta. Como también le pasa a los padres adoptivos, ¿no? Ese hilo que está ahí como un velo muy fino, pero que está. Entonces, hay como una desconexión, como si hubiera un cable a la tierra ahí que está haciendo una descarga constante, y los niños, esta niña realmente lo percibía hasta que lo pudo entender. Después que lo entendió, que entendió de dónde ella venía, ya sabía que era adoptada. Entonces, cuando pudo entender con información, explicarle sus procesos, qué pasaba con su biología, cuando era separada, cuando se juntaba, cuando aquí, cuando allá, con información lo pudo resolver realmente. Porque entendió que aquello que estaba era de su pasado, era un residuo de su pasado y no de su presente. De igual manera es un residuo que es necesario integrar, porque como dice Bert Hellinger, la fuerza de vida nos la dan nuestros padres biológicos. Por esta razón, un niño adoptado en donde su familia adoptiva pretende borrar la existencia de estos padres biológicos en vez de integrarlos, está realmente rompiendo a la criatura, está realmente no dándole la oportunidad de integrar toda esa parte. Como también decimos en Bio, es cuando hay un niño adoptado, es un niño que trae dos árboles y que además aporta información nueva al árbol en el que se integra, ¿no? A su árbol adoptivo. Entonces, siempre tiene que ser un ganar. En el momento que nosotros le evitamos al niño la información y le evitamos al niño rechazando sus padres biológicos, realmente lo estamos obstaculizando, lo estamos lastimando y estamos profundizando una herida. Entonces esto para mí es súper importante de entender y de incorporar. No es, ni siquiera hay otra forma de poder resolver esto, ¿no? Ale, y en el ejemplo que ponía Marcelo, los padres biológicos, dos jóvenes tomados por la droga, ¿cómo integras a esos padres? ¿Cómo es una integración sana ahí? Yo no me refiero a integrarlos en la realidad, me refiero a integrarlos en el corazón del niño. Es decir, hay que honrar a estos padres porque tú estás aquí por ellos. Tú estás aquí, nosotros, entonces es eso, ¿no? Es integrarlos en el corazón del niño. Imagínate que yo soy la mamá adoptiva, yo le diría, yo estoy muy contenta de que tú estés aquí conmigo y muy agradecida con estos padres. Y también los tengo en mi corazón, a tus papás biológicos, ¿no? Es eso, no es cortarlo a todo aquello no pasó, todo aquello no existió, porque además, si todo aquello no hubiese existido, para la familia adoptante tampoco tendrían este niño. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es honrar a esos dos padres que por lo menos tuvieron la grandeza de llegar a término con el embarazo, como decía Marcelo, y además de darle la vida, y lo que sigue es integrar. Sí, sí, cuando yo me refería a eso, a la integración, no es, si tenés papás biológicos, vamos a invitarlos a tomar el té, porque sin dudas quizás no estén en condiciones de poder hacerlo. Es integrar la historia, integrar la información.
Es ahí cuando se sana realmente, con la información, con entender, con toda la información que uno tenga de su árbol anterior, si se puede volcarla también. No, tu abuelito se llamó Pedro, sino tu papá vino de un contexto muy jodido realmente y no tenía las herramientas, la información para poder encontrar una sanación. Entonces, en algún momento la vida lo dirá, pero hoy hay que agradecer realmente esa parte que ocurrió. Pero no es invitando, adopté un niño, invito a sus papás a tomar el té, porque no, creo que no corresponde en el momento. Eso lo tendrá que elegir el niño de grande. Es ahí cuando puede elegir el niño, decir, bueno, yo sí quiero conocerlos, yo sí quiero saber mi historia, yo sí quiero ir a abrazarlos. Pero es una solución para el adulto, el niño adulto después, no para el niño pequeño que él resuelva. Por eso la información, el entendimiento y el amor y los límites, sobre todo, que después vamos a hablar de eso, son esenciales para poder tener un niño en casa que es adoptado. En base a eso me gustaría compartir un texto de Bert Hellinger que no habla de la adopción, pero habla un poco de esto de lo que yo decía que es importantísimo integrar a los padres biológicos. Y está tomado en el contexto de una entrevista, así que es bien cortito y dice así. Otra cosa que es importante con relación a eso que usted decía anteriormente acerca del odio hacia los padres. Un hijo que odia a los padres se castigará fuertemente, porque la profundidad del alma jamás lo tolera. Es una infracción tal del orden que no resulta posible y es típicamente occidental. Yo, por ejemplo, entre los zulúes jamás vi que alguien hablara despectivamente de sus padres. Era impensable. Ellos todavía podían ver lo que significa recibir la vida de los padres. Bert Hellinger. Creo que con esto queda claro, ¿no? ¿Por qué es tan importante integrar a esos padres? Porque cuando uno recibe la vida, recibe la experiencia humana de los padres, ya es motivo para honrarlos. Lo que sí después sapo de otro costal. Es importante también para la vida, sin lugar a dudas. ¿Es realmente valioso quienes adoptan y quienes le cambian la vida a alguien que no tenía posibilidad? Por supuesto que sí. Pero no se puede sacar del sistema del niño a sus padres biológicos. Es imposible, no funciona. Algo habías comentado, incluso, Marcelo, recién cuando hablaste, hiciste una mención a los límites. ¿Qué quisiste decir con eso? Cuando hay un niño adoptado, hay un niño, y ya hablamos de que llegó por roturas de un lado, de otro, de ambos. Entonces se tiende a veces en ese camino de hacer la vida más fácil, de que no sufra más, de que la pase mejor de lo que puede haberla pasado, olvidarse de que el niño necesita límites. Entonces quiero tal cosa, bueno, pobrecito, ahora que puede tenerla, vamos a comprársela, quiero lo otro, bueno, pobrecito, ahora que tiene la posibilidad, antes no lo iba a tener. Entonces, desde ese lado, consciente e inconscientemente, se pueden llegar a hacer desastres, ¿verdad? Como con los hijos que no son adoptados, ¿no? Por supuesto. Pero en este caso que llegan a ser muchas veces niños trofeos, porque fue realmente como el salvavidas, puede ocurrir. Entonces hay que estar muy, muy atentos a que un niño para vivir solamente necesita de amor y de límites. En el mismo sentido, ¿no? En la misma cantidad, amor y límites. Porque él necesita poder tener con los límites certeza de que sus papás son honorables, sus papás son fuertes, son alfas realmente en su manada. Si el niño no tiene límites, entiende inconscientemente de que esto es más de lo mismo, no hay responsabilidad o no hay nadie que me vaya a cuidar. Entonces, No hay a adulto eso me refería. responsable. No hay adulto responsable, exactamente. Entonces, por eso hay que prestar mucha atención al asunto límites, ¿no? Porque el niño percibe. Y cuando un papá no pone límites, el niño los pide. El niño va a romper el vidrio, se va a portar mal en la escuela, va a romper la televisión, pero los va a pedir a los límites. Va siempre a avisar, papá, necesito que sea fuerte y que me ponga los límites. Porque si no me lo pones vos, la vida me lo va a poner después de otra forma, ¿no? Entonces, es como marcar que hay pautas en la vida que hay que ir respetando. Somos parte de un sistema y bueno, y hay que ir respetando las normas y las leyes.
La realidad es que generaciones anteriores fueron tan duras poniendo límites que ahora tenemos una gran epidemia de falta de límites. Exacto. Bueno, es algo que tenemos que, particularmente los que tenemos niños a cargo, bueno, o adolescentes, considerar este aspecto porque es la epidemia de estos tiempos. Bueno, estamos con los tiempos al límite. ¿Hay algo más que nos quieras comentar, Marcelo, sobre este tema? O no sé, Alejandro, si te quedó alguna duda. No, lo que dijiste de límites, tal cual, aplica a hijos biológicos o adoptivos, ¿no? Más vale temprano que tarde. Sí, sin dudas. Y con respecto a la adopción, yo quiero invitarlos realmente a los escuchas a poder leer el artículo y que está bastante largo, extenso, pero que está completito. Es como un pequeño manual, ¿no? Que hace que por lo menos nos preguntemos, ¿realmente es mi camino este? Entonces, es eso. Saber que cuando vamos a adoptar, hay dos historias y generalmente son dos historias rotas que vamos a juntar. Entonces, por lo menos una parte tiene que estar sana para llegar a la otra, para llevar a la otra por un buen camino, ¿no? Así que nada, invitarlos a poder leer el artículo, mandar mensajitos después y si hay dudas o si alguien opina diferente o tiene una historia para contar diferente, está bueno también saberla, ¿no? Yo solamente me guío, como cuando hablo de la medicina germánica, sobre las cosas y casos que yo veo realmente, no es por leer un libro que me voy que voy a saber algo, sino es por las historias que recibo. Nada, invitarlos a eso, a mirarlos. Vamos a compartir entonces el artículo en toda la información que corresponde a este capítulo de la Divina Comedia. Y los invitamos a leerlo porque además tienen preguntas para hacerse los papás que quieren adoptar antes de hacerlo. Entonces, bueno, a todos nos viene bien, aún sin querer adoptar, hacemos estas preguntas. Así que bueno, muchas gracias Marcelo por acompañarnos en este programa. Muchas gracias a los oyentes y esperamos que sigan escuchando, que compartan con todos aquellos que le vengan en esta información o simplemente que la utilicen de manera en que tratamos de que cada capítulo sea útil para cada uno de ustedes, que es para observarse, para crecer y para caminar más conscientes por esta realidad que nos toca. Muchas gracias. Nos vemos, García. Gracias, abrazo grande. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.